Vamos a resolver la actividad 8. He puesto aquí apartado A, pero no es el apartado A, es solamente la actividad 8 de la página 89. Lo que dice es, asocia cada expresión de la izquierda, asocia cada expresión de la izquierda con el factor común que se puede extraer de ella en la derecha. Es decir, de aquí tenemos que extraer factores comunes, ¿de acuerdo? Y tenemos que ver cuál de estos es. Entonces, vamos a empezar. En primer lugar, bueno, voy a denominar que esto es el apartado... Esta es la copia, ¿no? Sí. Esto es el apartado A, ¿vale? Apartado B o expresión B, expresión C, expresión D, ¿vale? Y voy a indicar que esto es I, este es 2 en números romanos, 3 y 4, ¿vale? Por tanto, tenemos que la expresión A es esta de aquí. La copio. Fíjense que para extraer factor común, lo que tenemos que hacer es desarrollar al máximo esta expresión. Vamos aquí y hacemos 12. 12 es 4 por 3, que esto es 2 por 2 por 3, 12. X al cubo, que es X por X por X. Menos 8. 8 es 2 al cubo, que es 2 por 2 por 2. 2 por 2 por 2. Por X1, 1, 2, 3, 4, 5. Más 4, que es 2 por 2. Por X por X. Por Y por Y. Menos 4 tercios, esto ya no lo podemos simplificar, o sea, lo podríamos simplificar como 2 por 2, bueno, sí, podemos poner aquí, eso se puede simplificar como 1 tercio por 2, por 2, por X, ¿de acuerdo? Bien, si nos fijamos, tenemos aquí 2 por 2, aquí también, aquí también, aquí también. Aquí tenemos una X, aquí también. No, aquí tenemos 3X, aquí tenemos 3, pero aquí tenemos 2. Y ahí tenemos 2. Entonces, a ver cómo queda. A ver, el 2 por 2 lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. Y las X por X está aquí, aquí, aquí y aquí. Y ya lo que queda ya no es factor común, ya no se repite. No, ya lo que queda ya no se repite. Por tanto, ponemos en primer lugar el factor común, que es decir, todo lo que hemos seleccionado, todo lo que hemos redondeado, que sería 2 por 2 por X por X. Abrimos paréntesis y ponemos lo que no está seleccionado. Primero sería 3 por X menos 2 por X por X por X más Y por Y menos 1 tercio. Vamos a simplificar esto. Si esto lo simplificamos, bueno, nos damos cuenta que aquí esto es 4x al cuadrado, ¿no? Esto es 2x al cubo. Esto es y al cuadrado. Por tanto, tenemos aquí 4x al cuadrado por, abrimos paréntesis, 3x menos 2x al cubo más y al cuadrado menos 1 tercio. Y si nos fijamos, ¿cuál es el factor común aquí? Es 4x al cubo. ¿Tenemos un 4x al cubo? Sí, efectivamente, está aquí. La expresión 4, que esto corresponde, lo voy a poner aquí en rojo, este factor común corresponde con 4. Es decir, de aquí
sabemos que a le corresponde la expresión, el factor común 4. ¿Vale? Ya tenemos uno. Vamos ahora con el apartado B. El apartado B lo vamos a copiar. Es todo esto de aquí. Copiamos. Y vamos ahora a obtener el factor común. Tenemos que desarrollarlo al máximo. Lo que pasa es que aquí no es que me estaba fijando a ver los que tenemos aquí arriba. Vamos a ver. Es que no sé si esto me va a servir, pero si se fijan de aquí, a ver, prefiero este término de aquí, si lo copio, esto es x al cuadrado menos 2x más 1. Y recuerden que el cuadrado de la diferencia era a al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces de aquí vemos que a vale x, de ahí vemos que a vale x. Esto es lo mismo que 1 al cuadrado, por tanto de aquí b vale 1, b vale 1 y 2ab, esto es 2 por, ¿qué vale a? X, que vale b1, esto es 2x, que efectivamente 2ab es 2x, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos a menos b al cuadrado, y esto es x menos 1 al cuadrado. Por tanto, vamos a ver, entonces esta expresión que teníamos, la vuelvo a pegar aquí, esta expresión que teníamos, espérense, borro esto y desplazo esto un poquito para ganar espacio. Esto se ha convertido en no, es que está viendo que también esto es una diferencia de cuadrados, ¿no? La primera también es una diferencia de cuadrados. Claro, fíjense que esta primera de aquí, esto es x al cuadrado menos 1, esto es lo mismo que x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y esto es diferencia de cuadrados. ¿Y esto qué es? Suma por diferencia. Y entonces tenemos que, ¿qué vale a? A vale x. ¿Qué vale b? B vale 1. Entonces tenemos que esto es x más 1 por x menos 1. Y ya, lo digo para acabar con esto, tenemos 4x menos 4, que esto es lo mismo que 4x menos 4 por 1. Y esto es 4 por, abro paréntesis, observen ese 4 y ese 4 que se repite, y esto es x menos 1. Por tanto, esta expresión de aquí abajo se queda. A ver, lo voy a poner aquí para que no se pierdan. Este x al cuadrado menos 1, hemos visto que esto es x más 1 por x menos 1. Este trinomio hemos visto que es x menos 1 al cuadrado. Y este binomio hemos visto que es 4 por
x menos 1. Y entonces tenemos aquí es que me paro porque digo, tengo espacio suficiente, me voy a quedar sin espacio. Por tanto, añado una página, lo que tenemos es x más 1 por x menos 1 más x menos 1 al cuadrado menos 4x menos 1. Esto aún lo podemos desarrollar un poquito más y hacer x... Voy a aprovechar para cambiar colores, así ya vemos dónde está el factor común. Esto sería x más 1 por x menos 1, que lo pongo en rojo, más x menos 1, que lo podría haber puesto en rojo, pero como se repite, pues pongo el segundo en rojo. Menos 4 por x menos 1. Y vemos que los factores que están en rojo son el factor común. Entonces ahora lo extraigo y tenemos aquí x menos 1 por, abro un corchete y a continuación pongo lo que está en negro. X más 1 más x menos 1 menos 4. Y esta expresión de dentro del corchete se puede simplificar, porque ahí tenemos x más 1, este signo más no afecta, para quitar el paréntesis, luego queda como más x menos 1 menos 4. Y de aquí este más 1 se cancela con ese menos 1, y lo que tenemos aquí es 2x menos 4. Claro, pero este 2x menos 4 aún se simplifica más, porque esto es 2 por x menos 2 por 2, donde ese 2 y ese 2 es factor común. Y ahí tenemos 2 por x menos 2. Por tanto tenemos aquí, ya quito los colores, sería, lo pongo abajo para ganar espacio, sería x menos 1 por, abro corchete, y lo que nos queda es un 2 por x menos 2, ¿no? O sea que aquí el corchete es innecesario. O sea, la expresión que nos queda es x menos 1 por 2 por x menos 2, donde inicialmente el factor común era esto. Lo que pasa es que nos ha quedado un producto de 3 factores. Si nos fijamos en las expresiones originales, tenemos... a ver, es que yo había visto este, pero aquí tenemos 2x menos 2, luego se repite 2 veces. Pues es que tenemos los dos aquí. Tenemos los dos. Pues, como tenemos los dos, seleccionamos el primer apartado y el tercer apartado, porque eso es. A ver, entonces aquí vemos que a la opción B le corresponde el primero y el tercero. El primero, ¿vale? Entonces este de aquí sería el tercero y este de aquí sería el primero. Pero déjame que vea la solución del libro a ver qué me dice. No, ahí no dice la opción de cuál selecciona, simplemente es la extracción de los factores comunes y ya está. Bueno, pues vale, pues vamos con el siguiente. Vale, nos quedan 5 minutos y me quedan 2 apartados. Vamos con este de aquí. Si
Señores, ya sé que a las 2 acaba la clase, si se quieren marchar se pueden marchar, pero yo continuaré hasta acabar la grabación. Cojo este de aquí, copiar. Vamos con este. Miren, de aquí aquí tenemos un trinomio. Vamos a sacar el cuadrado de una diferencia. De aquí podemos sacar una suma por diferencia de cuadrados. Vamos a ver si es posible. Vamos a ver. Tenemos este x al cuadrado menos 4x más 4. Y tenemos el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y esto es a menos b al cuadrado. De aquí tenemos que ese 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. Y este 4 es lo mismo que 2 por x. De manera que a vale x, que b vale 2, b vale 2, y después tenemos 2 por a por b, que es 2 por x por 2, que efectivamente es 4x. Por tanto, 2ab es 4x. Entonces, de aquí tenemos el cuadrado del primero, que es x, menos el cuadrado del segundo, perdón, x menos el primero menos el segundo, x menos 2, todo al cuadrado. El cuadrado de la diferencia. Vale, y después del otro, en el otro teníamos, a ver, tenemos 2x al cuadrado menos 8, que esto es 2x al cuadrado menos 2 al cubo, que esto es 2 por x al cuadrado menos 2 por 2 al cuadrado. Y podemos extraer factor común el 2. Y aquí tenemos que esto es 2 por... Espera que me he cambiado de color. Aquí. Tenemos 2 por x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y claro, esto sí que es una diferencia de cuadrados, ¿no? Por tanto, tenemos... Esto es diferencia de cuadrados, que esto es suma por diferencia. De aquí tenemos que a vale x y que b vale 2, igual que antes. A vale x, b vale 2. Por tanto, ahora primero pongo este 2. Esto es 2 por, y ahora la suma, a más b, x más 2, por a menos b, que es x menos 2. ¿Vale? Bien, entonces voy a pegar de nuevo la expresión c. A ver, la pongo aquí, borro esto y la desplazo un poquito a la izquierda para ganar espacio. A ver, y hemos visto, a ver, que tenemos todo esto de aquí. ¿Esto en qué se convierte? Se convierte en ese 6 que multiplica a ese x menos 2 al cuadrado. Abro paréntesis, x menos 2 al cuadrado. Por otra parte, tenemos 2x al cuadrado menos 8, que hemos visto que da 2 por x más 2 por x menos 2. Esto de aquí es 2 por
x más 2 por x menos 2. Y nos queda el último, que no lo nos queda el último paréntesis que yo no le había prestado atención hasta ahora, que es (30x menos 60). Y ese 30x menos 60 es lo mismo que 30 por x menos 30 por 2, donde tenemos que 30 es el factor común, que esto es 30 por x menos 2. Y esto lo voy a poner aquí abajo, que esto es 30 por x menos 2. Y a ver, esto aquí no, igual me cabe, pero prefiero ponerlo aquí abajo. Y antes de ponerlo ahí abajo, voy a subir un poquito esto y así gano un poco de espacio. Vale. Y ahora escribo aquí que esta expresión es igual a 6 por x menos 2 al cuadrado, pero x menos 2 al cuadrado es x menos 2 por x menos 2, menos 2 por x más 2 por x menos 2, más 30 por x menos 2, ¿vale? Y si nos fijamos, aquí tenemos que x menos 2 y x menos 2 se repite. Incluso el 2, porque este 6 es lo mismo que 3 por 2 y este 30 es lo mismo que 15 por 2. Por tanto, también podríamos tomar este 2 y este 2. Extraemos el factor común y tenemos 2 por x menos 2 por, abro corchete. Abro corchete, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda ese 3 y ese x menos 2. 3 por x menos 2. Menos, nos queda ese menos que acabo de poner, y después nos queda aquí x más 2, entre paréntesis. X más 2. Más 30, que es este 15. Este 15 y se acabó. Más 15. Cierro corchetes. Y tengo que simplificar esto. Voy a aprovechar este espacio porque, a ver, todo esto de aquí se puede simplificar. Tendríamos 3x menos 3 por 2, 6, menos x menos 2 más 15. Reordenando tenemos 3x menos x menos 6 menos 2 más 15. 3x menos x es 2x. Menos 6 menos 2 menos 8 más 15. Luego tendríamos 2x menos 8 más 15, que esto es 2x más 7. 2x más 7. Por tanto, lo que tenemos aquí, esto es 2 por x menos 2 por 2x más 7. Y este 2x menos 2 era, creo que era el primer apartado, ¿no? Era este apartado de aquí, ¿no? Pues decimos que este 2x menos 2 corresponde al apartado primero. Es decir, que era el C, ¿no? Estábamos en el apartado C, que el C le corresponde el
Primer apartado. Vale, y nos queda lo último. Nos queda, a ver, el apartado D, que lo tenemos aquí, lo voy a copiar. Este apartado D lo copio y vamos bajando. Añado una nueva página. Y tenemos que descomponer al máximo. A ver, vamos a ver aquí. Aquí tenemos 9, que es 3 por 3. Por x al cuadrado, que es x por x. Menos 18, que es 2 por 9, que es 2 por 3 por 3. Por x, por y, menos 6, que es 2 por 3 por x, por y, por z, más 6, que es 2 por 3 por x. Vamos a ver qué se repite. Se repite, fíjense, se repite esta x y se acabó. No se repite nada más. Por tanto, como se repite la x, la selecciono, se repite esta x, se repite esta x y esta x, porque aquí tenemos un 3, y aquí tenemos un 3, el 3 también, vale. Entonces tenemos un 3 de aquí, un 3 de aquí, un 3 de aquí y un 3 de aquí. Y ya más no, porque los 2 no. Aquí tenemos un 2, un 2, un 2, pero aquí no hay un 2. Entonces extraemos el factor común 3x, abrimos paréntesis, 3x menos 2 por 3 por y, menos 2 por y por z más 2. Y aquí esto es 2 por 3, 6. Tenemos 6y al cuadrado. Ya está. Entonces ahora lo copio de nuevo. Tenemos 3x por, abro paréntesis, 3x menos 6y al cuadrado más 2yz más 2. Y esto no se puede simplificar más, me refiero a este paréntesis no se puede simplificar más porque no hay monomios semejantes. Entonces aquí tenemos que 3x es el factor común. Si vamos al enunciado, vemos que corresponde al apartado 2, ¿no? Entonces decimos que este factor común es justamente el apartado 2 y de aquí tenemos que el apartado D le corresponde el 2. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas, paro la grabación.